Semana 30 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, noveno grado. Bienvenidos jóvenes una vez más a mi canal. Te voy a socializar esta guía, la semana número 30 de 32. Así que estamos bastante cerca de la finalización de la guía de aprendizaje de este grado. Unidad 12, Procesos Geológicos Internos, parte 1. Y en el contenido vamos a socializar tectónica de placas y procesos de subducción que afectan El Salvador, fallas y pliegues geológicos en El Salvador, origen de los volcanes salvadoreños, huracanes y terremotos. Y en esta temporada de invierno, pues vienen tormentas, huracanes, y también tiembla la tierra, así que prestarle mucha atención. Recordar, ir sintetizando y luego quédate también hasta el final porque ahí te socializo las actividades que aparecen al final en el resuelve. ¿Qué debes saber? Introducción. Los procesos internos dentro de la Tierra forman un sistema dinámico que vincula las tres principales partes geológicas de la Tierra: el núcleo, el manto y la corteza. Enorme cantidad de energía conservadas y creadas cerca del centro de la Tierra son transferidas por procesos geológicos internos a otras partes del globo, donde se convierten en las fuerzas que crean cadenas montañosas, volcanes y terremotos. En esta primera parte veremos qué es la tectónica de placas y una manifestación externa de la dinámica interna. 2. Tectónica de placa y procesos de subducción. La tectónica de placas es la teoría científica que establece que la litósfera, que es la porción rígida y superior de la Tierra, está fragmentada. Es una serie de placas que se desplazan sobre el manto terrestre fluido, que es la astenosfera. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones, las cuales pueden ser de tres tipos según el movimiento. La primera, límites divergentes. Cuando el movimiento de las placas es de separación, se crea un hueco en la litósfera aprovechado por rocas magmáticas para generar nueva corteza oceánica. También se denominan zonas de dorsal o límites constructivos. El siguiente, límites convergentes. Una de las placas, la más densa, se introduce debajo de la otra en el proceso que se denomina subducción. Estos límites también se denominan fosas, zonas de subducción y límites destructivos. Presentan intensa sismicidad y vulcanismo. Y luego tenemos también los límites transformantes. Existen zonas donde el movimiento de las placas es paralelo y de sentido contrario. Son conocidos también por zonas de falla transformante o límites transcurrentes. Presentan una intensa sismicidad. Y en la figura número 1 podemos visualizar el límite divergente, donde se genera un hueco. Ahí lo podemos visualizar y por supuesto las temperaturas son muy altas en esa área. En la figura número 2 podemos visualizar el límite convergente, donde la más densa pues queda por debajo de la que es más fuerte. Y ahí se puede visualizar también, por supuesto, la temperatura es muy elevada en esa área. Y también tenemos en la figura número 3 el límite transformante, que se va transformando. Y esa es la forma visual. Tectónica de placas en El Salvador. El Salvador, desde el punto de vista de tectónica de placas, se encuentra dentro de la placa del Caribe, la cual a su vez se encuentra en interacción convergente con las placas de Norteamérica y Cocos. La placa oceánica de Cocos se subduce, o sea, se hunde por debajo de las placas continentales norteamericana y del Caribe a una velocidad que puede alcanzar hasta 9 centímetros por año. Y eso es durante todos los años, construyendo o contribuyendo a que se forme el arco volcánico conocido como Cordillera Volcánica Centroamericana. Y ahí pasa casi como en línea recta. Y por supuesto en Centroamérica pasa básicamente por El Salvador hacia los otros países. Ahí lo vamos a ver en la figura número 2, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca.
A escala global, el vulcanismo en esta cordillera forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Y como puedes observar o visualizar, aquí tenemos el mapa de Centroamérica. Y ahí pues está el pulgarcito de América, que es El Salvador, que es la configuración de las placas tectónicas en El Salvador, que viene desde Norteamérica, pasa básicamente también por eh, 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 Guatemala, parte de Guatemala, pasa en línea recta, casi en línea recta por El Salvador y se dirige hacia Nicaragua y de Nicaragua a Costa Rica y por ahí va. Entonces es ahí donde tenemos de forma visual, digamos, cómo es que está formado esa parte. Además, tenemos las manifestaciones externas de los procesos geológicos internos. Para comprender el movimiento de las placas tectónicas y por el cual ocurren diferentes sucesos que veremos a continuación, es necesario conocer sobre las corrientes de convección, que es el mecanismo de transmisión de calor que nos permite explicar dichos movimientos. Es gracias a esa calor, a esa energía que está en el núcleo, la que hace que se mueva la Tierra, las diferentes capas que tiene la Tierra. Estas corrientes son producidas por diferencias de temperatura y densidad, ayudadas por la gravedad. Hacen que los materiales más calientes asciendan, o sea, suban en dirección a la superficie, ya que son menos pesados. Esto significa que los materiales más fríos son más densos y más pesados, descendiendo hacia el núcleo terrestre, o sea, bajando hasta ese núcleo donde está la temperatura más alta de todo el planeta. Los terremotos aparecen asociados a los límites convergentes y transformantes. Sus consecuencias afectan a millones de personas que habitan zonas con algún tipo de riesgo sísmico. Los terremotos son movimientos del terreno, consecuencia de la liberación brusca de energía elástica almacenada en el interior terrestre a profundidades que varían desde unos pocos kilómetros hasta 600 o más. Esta liberación se realiza por medio de ondas sísmicas. Los sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado. Terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones, cuando la Tierra pues se mueve más y la catástrofe pues es de mayor envergadura. En El Salvador, los terremotos se originan en el eje volcánico por las fallas geológicas, pero la causa más peligrosa como generadora de sismo es la falla de subducción, que se hunde por debajo de Centroamérica, desde el Océano Pacífico frente a las costas de nuestro país. Bueno, esta es la socialización de parte de la teoría. Recordar, ir elaborando un buen resumen. Y tenemos también el ponte prueba. Ya tenés la clave de respuesta. No me voy a detener tanto en esa actividad. Sin embargo, sí, en el resuelve, que son parte de las tareas de la semana. En la actividad A, actividad experimental, construcción y prueba de estructuras resistentes a terremotos. ¿Cómo el calor y la presión afectan las rocas? Esa es la pregunta. Y ahí están algunos materiales que se van a utilizar, luego los pasos que vas a seguir para esa construcción de esa pequeña estructura. Y posteriormente, pues ahí tenemos más o menos la figura, cómo debería de quedarte. Ese es un bosquejo de la estructura a realizar. Luego aparecen dos preguntas. Dice, define con tus palabras qué es un sismo. Y la respuesta te la he dejado. Por supuesto, es una respuesta sugerida. Puedes escribir con tus propias palabras, con tus propias ideas también, la tuya. Dice que es una serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas internas. Pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de límites a los cuales están asociados los sismos o terremotos? Pues estos son tres. Son los límites convergentes, divergentes y los transformantes. Además, aparecen unas tablitas que hay que complementar para ir desarrollando la actividad. Ahí pues
En la tabla número 1, terremoto a pequeña escala y estructuras que no están reforzadas. Pues estas que no están reforzadas, pues podrían recibir ciertos daños, aunque sea a una escala bastante mínima el movimiento. En la primera intensidad de 5 segundos, pues tenemos ahí el 0,6 en la escala de Richter, por decirlo así. La estructura se mueve poco y no sufre daños. ¿Por qué? Porque pues, el movimiento es bastante leve. Y cuando es de 10 segundos, digamos, en escala de Richter de 1,3, la estructura se movió más, pero no sufrió daños. Pero ahí por ahí ya anda cerca de sufrir daños porque la estructura no está reforzada adecuadamente. En la tabla número 2 tenemos para 5 segundos con una intensidad de 2,5. La estructura sufrió daños por no estar bien reforzada, pero fueron daños mínimos. Y para 10 segundos, con una escala de 3,3 en la escala de Richter, la estructura sufrió algunos daños por los fuertes movimientos. ¿Y por qué? Porque no está bien reforzada. Y en la tabla número 3 tenemos un terremoto a pequeña escala y estructuras que están reforzadas adecuadamente. Pues ahí tenemos 5 segundos con una escala de 4,1 y para 10 segundos una escala de 4,5. Sí sufrieron o no sufrieron daños porque están reforzados adecuadamente. En la tabla número 4 tenemos terremotos más grandes y estructuras reforzadas adecuadamente. Para 5 segundos y para 10 segundos. La primera escala pues tenemos 5,1 y 5,3 la segunda. Aquí sí se sufrieron algunos pequeños daños, pero fueron bien mínimos a pesar de que la Tierra se movió más y la estructura también se movió bastante, pero la estructura está reforzada adecuadamente. Eso es lo que ayuda, digamos, a prevenir ciertos desastres o evitar también pérdidas humanas. Una buena construcción ayuda en un terremoto. Por supuesto, no hay que confiarse, siempre hay que evacuar a un lugar seguro para pasar, digamos, el momento donde la tierra se está moviendo, porque todo lugar donde tú te encuentres y hay algo sobre ti, pues eso puede caer, incluyendo postes del tendido eléctrico, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la socialización, jóvenes, de la semana número 30 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a noveno grado. Recordad, es la semana 30 de 32. Vienen quedando dos guías de aprendizaje más, así es que a llegar hasta el final y a trabajar bien esas actividades. Nos encontramos en la próxima. Saludos.